Buenas noches. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se oye bien por el fondo? Bien, pues vamos a iniciar la charla coloquio de esta noche. Es una charla que está enmarcada en el centenario, la concesión del centenario del título de ciudad a Pozo Blanco. Y como sabéis, pues por parte del Ayuntamiento ya se están haciendo también una serie de conferencias. Ya van dos, la primera sobre el tema de etnografía y situación un poco global de Pozo Blanco de la época, y la de ayer pues sobre el desarrollo urbanístico, un poco la llegada del ferrocarril, las industrias que eso motivó y el impulso económico de una burguesía local que impulsó. Pero claro, si se queda solamente en el urbanismo que se desarrolla, en la burguesía que crea esas empresas ligadas al ferrocarril, y no hablamos de la mano de obra que es la que propicia que funcionen y que se genere esa riqueza, pues estaríamos dejando un poco el centenario cojo. Y como de esas cuestiones, si no nos ocupamos pues las personas que estamos interesadas en esas cuestiones, pues no se va a preocupar nadie, pues nos buscamos dos personas, dos historiadores, que podían acercarnos a la situación del movimiento obrero en esa época, ¿no? Tanto en los años anteriores a 1923, primer tercio del siglo XX, y posteriores también un poco hasta el tema de la República, porque ya en la dictadura franquista, pues lógicamente mucho más complicado en zonas rurales como Pozo Blanco y Los Pedroches, pues hablar de esas situaciones, ¿no? Y bueno, voy a presentar un poco a Miguel Ángel Peña. Es licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, profesor de Geografía e Historia, destinado actualmente en el Instituto Miguel Crespo de Fernández Núñez, autor de diversos trabajos sobre el movimiento obrero, así como otros movimientos políticos y sociales en el ámbito cordobés, destacando la monografía Andaluces Levantados y su libro El trienio bolchevique andaluz 1918-1920, editado por la editorial Atrapasueños en 2018. Y en colaboración, pues Lugares de Memoria en Córdoba, del Foro por la Memoria de 2018, y La Otra Córdoba, Itinerario, Cultura y Guía Didáctica en torno al movimiento obrero por Utopía Libros en 2020, así como artículos sobre la juventud obrera cristiana, el sustrato republicano en la política contemporánea, editado por CODE en 2021, las políticas públicas memorialistas de Córdoba, un largo recorrido por nuestra historia en 2022, y ha sido miembro de diversos grupos de profesores sobre el tratamiento didáctico de la memoria histórica vinculado al Centro de Profesores Luisa Revuelta de Córdoba. Es también consejero del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas y miembro de la sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas, formando parte del Consejo de Redacción de la revista Nuestra Historia, de la sección en concreto del Grupo de Trabajo sobre Memoria. Su último libro, en colaboración con Julián Vadillo, es el tercer congreso de la Primera Internacional en Córdoba 1872, que es donde se inicia el movimiento anarquista, y que, bueno, pues es relevante el hecho de que ese congreso se hiciera en las Navidades de 1872 en Córdoba. Simplemente, antes de pasar la palabra a Miguel Ángel Peña, que va a intervenir en primer lugar, pues también decir unas palabras sobre Juan Aperador García, que nos centrará un poquito más en el tema local de Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba fundamentalmente. Es licenciado, bueno, que todos lo conocemos, pero lógicamente tengo que decir unas palabras sobre él, ¿no? Licenciado en Historia por la Universidad de Granada, experto universitario en Genealogía y Archivos por la Universidad de Córdoba, Interpretación y Gestión de Paisajes por la UNED, autor del libro Pozo Blanco bajo las bombas, un estudio sobre los bombardeos y refugios de la guerra civil en Pozo Blanco, y tiene trabajos sin publicar sobre los orígenes del caciquismo en Pozo Blanco y paisajes culturales de Los Pedroches. Ha realizado trabajos de investigación sobre la sanidad en el siglo XIX en Pozo Blanco y actualmente está trabajando sobre el movimiento obrero. Bien, antes de pasar la palabra a Miguel Ángel, como se comentaba ayer en una de las charlas que dio el historiador Molinero, pues
Pozo Blanco, cuando se le concede el título de ciudad en 1923 por Alfonso XIII, tenía 17.600 habitantes. Ahora mismo estamos en 17.100 y algo. 100 años después tenemos menos habitantes que en ese momento. Y para que tengáis una idea del crecimiento que tuvo Pozo Blanco en esa época, en 1860 tendríamos en torno a 8.600 habitantes, y en 1920 pues duplicamos el tema, lo que supuso un acercamiento de una gran masa de población que viene a Pozo Blanco, pero que todo no era una maravilla. Es decir, la falta de sanidad, de equipamiento y sobre todo el trabajo estacional, las sequías provocaban, no como ahora, sino que provocaban hambruna. Y bueno, pues me imagino que Juan nos comentará los escritos de los gremios locales dirigidos a la alcaldía para evitar que las familias pudieran subsistir, y así pues bueno, solicitan el arreglo de las calles de lo que es la carretera Villanueva de Córdoba actualmente, una serie de tramos y otras muchas obras de los distintos gremios, tanto de los carpinteros como de los albañiles, etcétera, etcétera. Una situación complicada y que consideramos importante en este centenario que se vieran también esas situaciones del movimiento obrero, y un poco también nos dirá Miguel Ángel, que él lo considera que no solamente es patrimonio urbanístico, sino que las conquistas de la lucha obrera pues forman un patrimonio que debemos de conservar, porque muchos de los derechos que hoy disfrutamos forman parte de ese patrimonio que se ha conseguido a base de lucha y de igualdad. Buenas noches, una vez más, y le paso la palabra a Miguel Ángel. Bien. Lo primero, antes de nada, pues agradecer la organización del acto, que me hayan invitado a plantear, a participar en este acto con motivo del centenario del nombramiento de ciudad a Pozo Blanco. Agradecer la asistencia y vamos a empezar, porque voy a intentar a ver si puedo ser lo más sintético posible, porque estamos dos y que pueda haber a lo mejor luego participación y más debate. Yo la presentación que voy a hacer o mi ponencia, digamos, tiene dos partes. Yo cuando me comentó Miguel la posibilidad de venir y demás, yo le planteé este tema: memoria y patrimonio obrero en un centenario. Y una de las cosas que me decía Miguel era: ¿en qué sentido patrimonio? ¿No? ¿Qué es esto de patrimonio? Pues esa va a ser la primera parte de la ponencia, intentar explicar esto, y luego pues situar el contexto general, el contexto nacional e internacional, tanto en larga duración como en más concreta en la fecha en la que se produce el centenario, para dar ya pie a Juan para que entre en lo local más concretamente. Antes de nada, voy a leer un párrafo del último libro que ha mencionado Miguel, que publicamos hace unos meses, porque yo creo que nos puede servir para situarlo. Dice el párrafo: en los libros solo figuran los nombres de los reyes, escribió Bertolt Brecht en su poema Preguntas de un obrero ante un libro. Y aquí se cumple. Córdoba, el libro trata sobre la ciudad de Córdoba, Córdoba se muestra orgullosa de sus grandes nombres. El filósofo y preceptor imperial Séneca, el obispo y consejero imperial Ocio, los emires y califa Omeya, incluida la poetisa Walada, también de la realeza califal, del gran capitán de la corte de los reyes católicos, del sacerdote de familia noble Góngora, o del también noble y escritor Ángel de Saavedra. Pero, ¿y los obreros y los defensores de esto? ¿Esos militantes por una sociedad más justa no son referentes de la sociedad actual? ¿No merecen permanecer en la memoria de la ciudad y en sus calles? Sin duda, para una sociedad democrática debe de reconocer a quienes desde posiciones y opciones críticas han construido la sociedad que hoy disfrutamos.
Ese es un poco el marco de cuando planteamos el tema de considerar patrimonio el movimiento obrero y la lucha, o que consideremos esa lucha y esa presencia como una parte de nuestro patrimonio histórico e incluso material, porque eso ya sería cosa a lo mejor de luego ver si qué restos quedan físicos en Pozo Blanco o demás, porque hay otros lugares de la provincia sí quedan. Pues, yo he buscado varias definiciones de patrimonio, no lo voy a detener. Esta es una definición de la UNESCO que hace 51 años, ¿no? Patrimonio cultural, pero que se hace referencia al patrimonio generado por el ser humano y nos habla de los distintos tipos que hay, ¿no? Y hace hincapié en una idea, ahora la veremos, que es el valor, que tenga un valor universal excepcional, dice aquí. Estamos hablando de patrimonio de la humanidad en este caso. Si pasamos a la ley de patrimonio del año 85 de España, en este caso ya estamos hablando de patrimonio histórico, pues nos plantean que son objeto de la presente ley de la protección, acrecentamiento y transmisión para la futura generación del patrimonio histórico. Integran el patrimonio histórico los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, etcétera, etcétera. Pero interés histórico. Si nos vamos a la ley andaluza de 2007, define el patrimonio histórico andaluz como la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente. Testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía. En resumen, entre estas tres definiciones hay una serie de ideas que se plantean, ¿no? Es decir, la existencia de monumentos, de conjuntos de lugares de un valor, inmuebles, objetos que tengan un interés y un valor artístico, histórico, etcétera, expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de su trayectoria histórica, fortalecimiento de una identidad colectiva, y destaco estas palabras, ¿no? Valor, interés, testimonio, identidad. Y hago la siguiente pregunta, que es un poco la que da base al día de hoy. ¿Cumple estas características el movimiento obrero? Lo primero que debemos de definir qué es el movimiento obrero y cuál es su importancia. Por movimiento obrero podemos definir a la clase obrera organizada. La clase obrera existe. O sea, en una sociedad como la nuestra hay un sector de personas mayoritario que para poder vivir tenemos que desarrollar un trabajo y a cambio de ese trabajo recibimos un sueldo. Esa sería la definición de clase trabajadora, de clase obrera. Ahora, cuando ese sector toma conciencia de que tiene unos intereses propios y se organiza para defender esos intereses propios, entonces cuando estamos hablando del movimiento obrero, que lo hay de distinto tipo. O sea, no voy a entrar ahora en los distintos modelos organizativos. Los dos más conocidos pueden ser el sindicato y el partido, pero no es solamente eso. Hay de distintos tipos. Movimientos apostólicos en la iglesia, cooperativas, escuelas racionalistas, existen distintos tipos. Otra característica que tiene el movimiento obrero, no estoy hablando a nivel local, provincial solo, sino a nivel nacional y a nivel internacional, es que el movimiento obrero es un actor fundamental en toda la historia contemporánea. En toda la historia contemporánea. Desde la Revolución Francesa, que no existe el movimiento obrero propiamente dicho, pero sí empiezan a aparecer ideas igualitaristas que van a dar pie al socialismo del siglo XIX, o, por ejemplo, planteamientos de los jacobinos en la Revolución Francesa que hablan del derecho al trabajo, están ya ahí, aunque no existe el movimiento obrero como tal, pero están. Luego vamos a ver que se convierte en un sujeto fundamental, en un actor político dentro de los países clave. A nivel internacional no hace falta nada más que ver el siglo XX, cuáles han sido las características que ha tenido el siglo XX
en el que existía una experiencia que pretendía construir una sociedad distinta a la capitalista, sin entrar en los detalles, pero existía, y eso ha sido clave en todo el siglo XX, hasta tal punto que el historiador británico Eric Hobsbawm hablaba de que el siglo XX coincidía con la existencia de la propia Unión Soviética, es decir, más allá de lo cronológico, que iría obviamente de 1901 al año 2000, las características del siglo XX irían en lo que es la existencia de la Unión Soviética, precisamente porque no se puede explicar sin eso ni muchas cosas, entre otras el estado del bienestar. Pero otra característica que tiene el movimiento obrero es que desde muy pronto, desde siempre no, vamos a decir desde muy pronto, es presentado como un problema de orden público. Es decir, el movimiento obrero es un problema de orden público, trae el caos, trae el desorden y por lo tanto tiene que ser reprimido. Y esa es un poco la idea que queda incluso en los libros de texto a día de hoy. Cuando se nos habla, por ejemplo, del anarquismo, se suele hacer referencia al papel del terrorismo anarquista, pero no al papel cultural que era la principal tarea. Es decir, el terrorismo anarquista es secundario, realmente es anecdótico, muy llamativo, porque obviamente caen reyes, caen primeros ministros, etcétera, pero realmente la función del día a día del anarquismo, por ejemplo, es una función básicamente cultural. Pero sin embargo queda ese cliché que ha quedado, ¿no? Y que es la idea que se plantea. Y luego el elemento fundamental, que también voy a leer otro fragmento del libro, que es el factor de modernización. Voy a leer otro párrafo, porque yo creo que nos puede servir, aunque ahora, si eso lo tenéis puesto, lo detallaremos. Si las revoluciones liberales fueron clave para entender la modernización de las sociedades, no lo es menos la irrupción del movimiento obrero o los procesos democratizadores. Cuestiones como los derechos colectivos, la participación de los trabajadores como sujetos políticos, el derecho en el mundo del trabajo, la lucha por unas condiciones dignas para la clase obrera, tienen en el movimiento obrero su principal factor. No hay sociedad moderna que se precie si no tiene en cuenta la lucha de los trabajadores por conquistar sus derechos. Y estamos hablando de derechos, los tenéis ahí en la pantalla, desde los más obvios del movimiento obrero, como es los derechos sociales y laborales, que tengamos una serie de derechos, que tengamos un estado de bienestar, que tengamos una sanidad pública, que tengamos una educación pública, que tengamos pensiones, que si nos quedamos en paro no nos quedemos con una mano adelante y otra atrás, sino que exista una protección social. Son conquistas del movimiento obrero gracias a la lucha del movimiento obrero, y son cuestiones que conforman la sociedad actual. Que es un impulsor y un defensor de los derechos democráticos. En el siglo XIX el liberalismo no es democrático. El liberalismo plantea que el voto lo tengan solamente los que tengan dinero. Es un peligro para los propietarios. No hace falta nada más que ver los discursos de Cánovas a finales del siglo XIX, cuando se está debatiendo el sufragio universal masculino, de que esto iba a ser un caos si votaban los pobres. Sino que si nos vamos al siglo XX, yo creo que nadie puede cuestionar que la clase obrera en general y en España en concreto, y las organizaciones del movimiento obrero han sido fundamentales en la defensa de los derechos democráticos. Creo que es incuestionable. Impulsor del racionalismo y del laicismo. Ahí, por ejemplo, antes lo comentaba, una de las labores, por ejemplo, del anarquismo era crear escuelas racionalistas para que la educación se basase en la ciencia y no en la Biblia, no en la enseñanza bíblica, sino basado en la ciencia. Un defensor de los derechos de las mujeres. Desde el siglo XIX nos vamos a encontrar, no solamente a nivel internacional, como casos como Flora Tristán o Louis Michel, o más adelante Clara Zetkin, o nos podemos encontrar
más casos, sino en nuestro propio país, nos vamos a encontrar en el siglo XIX, que es lo que hoy día llamaríamos feminismo, va de la mano del movimiento obrero. Mujeres como Margarita Pérez de Celi, que era socialista, fourierista, en una corriente de lo que se conoce normalmente como socialismo utópico, Guillermina Rojas, en fin, si nos vamos más adelante, pues tenemos, ¿no?, que la primera ministra que existe en España es una anarquista, como Federica Montseny. Podemos pensar incluso en la actualidad en ese sentido. En definitiva, el movimiento obrero ha sido, primero, un actor fundamental en la edad contemporánea, pero además es que ha sido un factor que ha configurado la sociedad actual. Y la pregunta es la que decía antes: ¿merece esto que forme parte de nuestro patrimonio? ¿De que sea algo que se recuerde y que se asuma como un elemento propio? Mirad, esto que tenéis aquí es una cosa que es un poco de donde a mí, yo cuando lo vi esto, yo estuve en Copenhague hace ya unos años, en el 2009, y es cuando vi esto y dije, pero si es que nosotros en Córdoba, no voy a decir en España, pero si nosotros en Córdoba tenemos capacidad, tenemos contenido para hacer esto. Este es el Museo de los Trabajadores. Está en Copenhague, la capital de Dinamarca. Un museo de 3 plantas dedicado a la clase trabajadora y a su lucha. O sea, esto fue un pantallazo que hice anoche. Esto ha sido el último que metí en la presentación. Un pantallazo que, como veis aquí, está la dirección de internet, porque está... pero que es un museo en el que se pone, primero, las condiciones de vida y cómo han evolucionado las condiciones de vida de la clase trabajadora danesa desde el siglo XIX hasta prácticamente la actualidad, hasta la globalización, cómo se ha organizado y se llega a eso, ¿no? Desde los primeros... ¿Tenemos nosotros capacidad de hacer, digo, ya entrando en un debate que no es solo histórico o historiográfico, sino también político, sobre todo ahora que estamos a un mes de las elecciones municipales, de plantearnos estas cuestiones? Por ejemplo, en lugares, voy a pensar, por ejemplo, en Almodóvar, que estuve, y además mi familia paterna es de por ahí. ¿Existe posibilidad de que en los museos haya una sala o una referencia a las luchas obreras como parte de la historia de nuestros pueblos? Se podría plantear en cualquier pueblo de la provincia de Córdoba, porque yo he estado trabajando en distintos pueblos y en todos los sitios ocurre lo mismo. Nadie sabe nada, pero en el momento en el que empieza a excavar, hay. Nosotros podemos coger un poco con lo que empecé, ¿no?, con el fragmento que podemos empezar. Nosotros podemos coger y pensar los Mella, en el Gran Capitán, en Cervantes, por ejemplo, en Castro del Río, que se reclama, ¿no?, como parte de como pueblo cervantino, porque Cervantes estuvo en la cárcel por allí. Bueno, y no vamos a reclamar como parte de nuestro patrimonio, como parte de nuestra identidad como pueblo, como localidad, las luchas de nuestros propios antepasados. Ustedes ahora, cuando yo entraba, tenéis ahí una escultura al lado de la Plaza de Toros dedicada a Paquirri. Más vínculo tiene Paquirri con Pozo Blanco que los hombres y mujeres de los que va a hablar ahora Juan. Son cuestiones, ¿no? Restos materiales quedan, yo sé que en localidades quedan o restos de edificios relacionados con el movimiento obrero. En Córdoba, por ejemplo, tenemos el Colegio Rey Heredia, que el proyecto lo hace un arquitecto socialista y el proyecto lo entrega casualmente el 1 de mayo de 1918, en pleno trienio bolchevique, el 1 de mayo. La casualidad, en un barrio obrero, que se haga esto. En Castro, por ejemplo, la plaza donde estaba el centro obrero lleva el nombre del centro obrero. En otros lugares, en uno de los departamentos de la Carlota, no se conserva, pero
la gente se refiere a una calle como la calle del centro, porque era donde estaba el centro obrero. Elementos artísticos. Voy a poner un ejemplo de uno que es muy llamativo, que puede llamar la atención. Todo el mundo conoce a Julio Romero de Torres y lo tenemos como un ejemplo de parte de nuestro patrimonio cordobés. Pero todo el mundo lo tiene relacionado con la chiquita piconera y con la mujer morena, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿sabéis que Julio Romero de Torres pintó un cuadro que está en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, que es la detención de un anarquista? Conciencia tranquila se llama. Sabemos, por ejemplo, que Julio Romero de Torres, el último acto que hace antes de caer enfermo y morir, es estar presente en la inauguración de la Casa del Pueblo de Córdoba y comprometerse a entregar 2 cuadros a la Casa del Pueblo, 2 cuadros que la Junta entrega en el año 35. Y estamos hablando de Julio Romero de Torres, ya es, ¿no?, a esa cuestión. Digo, que pueden quedar restos artísticos. Hay novelas ambientadas en Córdoba escritas por anarquistas madrileños como Mauricio Bajatierra, que ambienta una de sus novelas en la campiña cordobesa. Los lugares de memoria, ¿no?, que hablamos de lugares de memoria cuando son relacionados a la guerra civil, pero obviamente estamos hablando de una parte de la historia del movimiento obrero en el que se está enfrentando precisamente a lo que decíamos, la defensa de la democracia y la defensa de la libertad, ¿no? El callejero. No es posible que haya calles con nombres de personas relacionadas con el movimiento obrero en nuestros propios pueblos, en nuestras propias localidades. Y el caso de los museos, ¿no?, desde los 2 ejemplos que he puesto, desde que haya una sala dedicada o una parte de la sala en la que se hable de las luchas sociales, o el caso danés, el caso de Copenhague, un museo exclusivo dedicado a esto. Con esto termino la primera parte y ya me centro un poco en situar el contexto. El contexto yo lo he dividido en, digamos, el contexto del centenario. El centenario es 1923, pues podemos coger y, como si fuese un compás, coger 10 años por delante, 10 años por detrás, y entonces tenemos un periodo que iría de 1913 a 1933, que es un periodo tremendamente importante a nivel internacional y a nivel nacional. Y entender que el centenario se produce ahí, que ese es el contexto, que las gentes que vivían en aquel momento tenían esas noticias. Igual que nosotros hoy día tenemos otras noticias, pero también tenemos una visión un tanto más larga, un tanto más de larga duración. Empiezo con esto último, ¿no? La larga duración yo lo he cogido como lo que Eric Hobsbawm, el historiador británico que cité antes, llama la era del imperio, ¿no?, que iría de 1865 al 14. Es una época en la que se produce la revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial, la que empieza a utilizar el petróleo, en donde se inventa el automóvil, el avión, en donde se utiliza donde aparece el cine, por ejemplo. Esta misma época tiene como característica el colonialismo y el imperialismo. Las potencias europeas se reparten en África en 1885 y en versión española tenemos el desastre del 98, en el que un imperio tradicional como el español pierde ante una potencia imperialista nueva como es Estados Unidos. Y pierde Cuba, pierde Filipinas, pierde Guam y pierde Puerto Rico. Y eso genera un sentimiento dentro de España, dentro de un sector español, de no aceptar que ya España no es lo que era y tratar de crear un imperio en África, igual que estaban haciendo las otras potencias. Y eso nos lleva a una guerra, que es la guerra de Marruecos, que comienza en 1909 y va a durar hasta 1925, y que por lo tanto forma parte del contexto del centenario de vuestra ciudad. Otra característica de esta época es el triunfo del Estado-nación liberal, en donde ha triunfado la idea, primero, de que cada nación debe tener su propio Estado y al mismo tiempo que ese Estado se tiene que organizar en base a una constitución, en base a un parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Los 3 poderes, ¿no?
Eso en España se concreta con el régimen de la Restauración, que es entre 1875 y 1923, el año del centenario. Y que genera a su vez esto de la idea de la aparición de los nacionalismos y demás, genera en España la aparición de los regionalismos. El más importante de todos, el catalanismo. Después vendrá el nacionalismo vasco y entre otros que aparecen después, el andalucismo, ya metido en el siglo XX, en años previos a lo que es el centenario. El andalucismo se configura en dos asambleas, una en Ronda en 1918 y otra en Córdoba en 1919. Y a nivel de lo que estamos hablando del movimiento obrero, esta época es la época de la Segunda Internacional. Y ahí me quiero detener un poco. Primero, si hay una segunda, ¿por qué hay una primera? Hay una primera internacional que, digamos, el resultado, no vamos a entrar ahora en detalle, pero digamos, el resultado más que va a tener más efecto con posterioridad es que en la primera internacional se rompe y aparecen dos tendencias que van a ser las dos tendencias protagonistas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia, que son el anarquismo y el marxismo. Por lo general, en la mayoría de los países predomina el marxismo, sin embargo en España el que predomina es el anarquismo, principalmente en Cataluña y en Andalucía. Es la Segunda Internacional donde, por ejemplo, se va elaborando, se van estableciendo los símbolos del movimiento obrero que todavía a día de hoy son símbolos del movimiento obrero, como la bandera roja, no que se invente, sino que se establece. Me explico, la bandera roja surge en la Revolución Francesa, pero se establece como símbolo del movimiento obrero en la Segunda Internacional. La Internacional, el himno, que comienza siendo un poema de la Comuna de París en 1871, se le pone música y se termina convirtiendo en el himno del movimiento obrero a nivel general. El 1 de mayo, lo tenemos el lunes, el día de los trabajadores para defender la jornada, para reivindicar en origen la jornada de 8 horas. Y el 8 de marzo, que ya en el siglo XX se establece como Día de la Mujer Trabajadora, ya en la Segunda Internacional, en concreto la Conferencia de Mujeres Socialistas, pero que era, digamos, la rama femenina de la Segunda Internacional, la que establece el 8 de marzo. En la Segunda Internacional hay un debate entre revisionismo y marxismo revolucionario, es decir, ¿es posible alcanzar el socialismo haciendo reformas dentro del sistema parlamentario burgués? Sí, eso es el revisionismo, que va a ser lo que hoy en día llamamos los socialistas, ¿no? La socialdemocracia. El marxismo revolucionario dice, no, o sea, no te va a dejar la burguesía, por mucho que tú avances en reforma, no te va a dejar la burguesía que llegue al socialismo porque eso supone perder todo el poder. Por lo tanto, hace falta, de todas formas, la revolución. No puede ir por reformas, sino tiene que ir la revolución. Uno de los, digamos, referentes intelectuales de ese marxismo revolucionario es Lenin, y a partir de ahí entroncamos con lo que va a ser el movimiento comunista en el siglo XX. El debate del imperialismo. La internacional ya lo hemos visto, la Segunda Internacional vive la época del imperialismo. Y entonces tienen que posicionarse. ¿Es bueno el imperialismo porque de esa forma civilizamos a otros pueblos? ¿O el imperialismo es una forma de explotación que el capitalismo de los países industriales lleva para explotar a los pueblos más atrasados? Y finalmente la Gran Guerra. Si cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la internacional es que se rompe, porque hay socialdemócratas que apoyan a sus respectivos gobiernos, y obviamente eso ya de por sí rompe la internacional, y hay otras tendencias, normalmente el marxismo revolucionario, que entiende que la guerra es una guerra de los burgueses, es una guerra imperialista, y que por lo tanto los trabajadores lo que tenían que oponerse a la guerra. Ese es el origen de la Revolución Rusa, la lucha por la paz y para la salida de Rusia de la guerra. Y también en esta época es importante tenerlo en cuenta, porque va a ser algo que de lo que Juan va a comentar algo, aparece la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la Iglesia católica se va a plantear ante la desigualdad social que genera el capitalismo, ¿qué hacemos? Y entonces elabora lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, que la funda, digamos, la fundamentación teórica es la encíclica que tenéis puesta ahí, la Rerum Novarum, que es donde por primera vez lo que se hace es
una condena del capitalismo por egoísta, pero una condena también del movimiento obrero en general, del socialismo en general, por ateo, por poner en cuestión el orden y demás, ¿no? ¿Y qué lo plantean entonces? Pues plantean una fraternidad entre las clases en base a una hermandad cristiana de las clases, ¿no? Que los burgueses no sean tan egoístas y que compartan su riqueza con los obreros, y que los obreros no pongan en cuestión su estatus, porque para eso, ¿no? Están, yo lo quería así. Y aterrizando en España en todo ese contexto, no me voy a detener mucho. En España el movimiento obrero empieza a aparecer en 1830, tiene influencia del socialismo utópico francés. Su referencia hasta la llegada de la Primera Internacional es el Partido Democrático. Durante la Primera Internacional pues se configura, ya lo hemos visto en los debates de la Internacional, no voy a entrar, solamente a citar el Congreso de Córdoba de 1872, que como bien ha dicho Miguel en la presentación, es el momento en el que en España se configura el anarquismo, que ya hemos dicho que es la tendencia más importante en España, y la existencia de estas tres tendencias obreras en esta época, como es el anarquismo, que va a tener en España la característica de una dualidad, es decir, una organización digamos, más ideológica, de afinidad, y otra más sindical, de lucha laboral. El marxismo, que va a tener su referente en esta época, en un partido, que es el PSOE, en 1879 se funda, y un sindicato, que es la UGT, que se funda en 1888, y en el caso de la doctrina social de la Iglesia, los círculos católicos obreros en el siglo XIX. Y contextualizando ya el centenario, pues nos vamos a encontrar que el centenario, si ya hemos dicho, a nivel, hemos hecho ese compás, ¿no? Temporal, pues tenemos que situarlo en lo que Erich Hoffmann llama la era de la catástrofe, que es un periodo que va entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se produce en ese periodo? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el auge del fascismo, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en España qué ocurre en ese periodo? Bueno, pues en España nos tiramos un poquito más para atrás, el reinado de Alfonso XII de 1902, el desastre del 98, que ya lo hemos comentado, la pérdida de Cuba, etc. La Semana Trágica, en donde hemos comentado antes la guerra de Marruecos, y una de las primeras cosas que ocurre es una respuesta al movimiento obrero barcelonés, y durante una semana se está combatiendo en Barcelona el movimiento obrero con el ejército, y hay lo que se conoce como la Semana Trágica, la guerra de Marruecos, que ya hemos dicho que comienza en el 9 y termina hasta el 25, la crisis del 17, que es que el sistema de la restauración que existe en ese momento entra en crisis, y tenemos a los militares pidiendo una serie de cuestiones, un sector de parlamentarios pidiendo una nueva constitución, y la primera huelga general de ámbito nacional, que se produce también en el 17, el trienio bolchevique aquí en nuestra tierra, al calor de la Revolución Rusa, aquí en nuestra tierra, un periodo de movilización en el que en Cataluña, a través de la huelga de la canadiense, se consigue la jornada de 8 horas. España es el primer país de Europa Occidental que consigue la jornada de 8 horas. Yo creo que el único país que nos adelanta es la Rusia soviética. Es el primero, España. Y en Cataluña, precisamente, a raíz de que se consiga la jornada de 8 horas, aparece el pistolerismo, es decir, la patronal paga pistoleros para que se vayan matando a los dirigentes obreros. Respuesta de la CNT, crear sus propios grupos de pistoleros para cargarse el patrono. Eso es el pistolerismo de esa época. La dictadura de Primo de Rivera, la lista blanda, ya en el 39, los españoles somos así de cachondos, dictadura blanda. Y finalmente la Segunda República, ¿no? Y aquí, no sé si lo veréis porque se me ha salido la letra muy pequeña, pero es situado cronológicamente para que veamos el contexto de la declaración del centenario. 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. 1917 la Revolución Rusa a nivel internacional, la crisis de 1917 en España. En 1918 comienza el trienio bolchevique aquí en Córdoba, comienza la guerra revolucionaria en
Rusia, finaliza la Primera Guerra Mundial, se establecen repúblicas en Alemania y otros países como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial. 1919, la huelga de la canadiense, que acabo de mencionar, por la que se consigue la jornada de 8 horas en España, la aparición del pistolerismo en Cataluña, la creación de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista en Moscú, el establecimiento de repúblicas soviéticas en Hungría, en Baviera y en Sajonia, que van a durar muy poquito, van a durar meses, el bienio rojo en Italia, como respuesta al bienio rojo, la creación del Partido Fascista en Italia, la Asamblea Regionalista de Córdoba, que he mencionado antes, en 1919, y tal es la cantidad de conflictividad social que existe en la provincia de Córdoba en esa fecha que en mayo de 1919 se declara el estado de guerra en toda la provincia para acabar con la huelga. 1920 surge el partido nazi en Alemania, termina el trienio bolchevique en Córdoba. 1921, desastre de Anual. El ejército español sufre una derrota grave en Marruecos. 1922, se crea la Unión Soviética. 1922, termina la Guerra Civil en Rusia. 1922, los fascistas italianos marchan sobre Roma y consiguen el gobierno. 1923, la declaración de Pozo Blanco como ciudad. Y en ese mismo año, en septiembre, en España hay un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII, el bisabuelo del actual monarca, y se establece la dictadura del Primo de Rivera. 1924, los nazis en Alemania tratan de tomar el poder a través de lo que se conoce como el Putsch de Múnich. 1925, el ejército español realiza el desembarco de Alhucemas y termina la guerra de Marruecos. 1929, la Gran Depresión, la gran crisis económica, el crack del 29 que genera una década de crisis económica a nivel mundial. 1930, cae Miguel Primo de Rivera y comienza la dictadura blanda. 1931 se proclama la República, la Segunda República, comienza el bienio reformista. 1932 hay un intento de golpe de Estado monárquico para acabar con la República, la Sanjurjada. 1933, estamos ya 10 años después del nombramiento de Pozo Blanco como ciudad. Los nazis llegan al gobierno en Alemania, se funda la Falange en España y las derechas ganan las elecciones en la Segunda República en noviembre del 33. Y con esto ya te toca a ti. Sí, buenas noches. Después de la estupenda exposición que nos ha hecho Miguel Ángel, ¿se oye bien? Voy a intentar resumir porque no quiero que nos llegue muy tarde, ¿no? La idea es mostrar los orígenes del movimiento y su desarrollo en los Pedroches, desde mediados del siglo XIX hasta 1930 o incluso antes, hasta 1923, cuando estamos hablando del centenario de la proclamación como ciudad de Pozo Blanco, ¿no? Como sería muy amplio hablar de todos los pueblos y tampoco hay mucho estudiado sobre el tema, me voy a centrar más que nada en Pozo Blanco y en Villanueva. ¿Por qué en Pozo Blanco y en Villanueva? Pozo Blanco porque es una ciudad más, aparte de la agricultura y la ganadería, en esta época ya tiene bastante industria, sobre todo industria textil, ¿no? Entonces el movimiento obrero tiene otras características distintas a las de Villanueva, que tiene más movimiento obrero, pero está basado más en el campesinado y los ganaderos, ¿no? La última mitad del siglo XIX es cuando aparece el movimiento campesino en los Pedroches. En estos años no está organizado, evidentemente, y tiene nula o ninguna, por no decir ninguna, influencia en las ideas anarquistas y socialistas que sí se tienen en la campiña. La campiña está mucho más abierta a las novedades, más que la sierra siempre, y entonces la influencia aquí en el segundo mitad del siglo XIX prácticamente nula, ¿no? Hay que señalar la importancia de la desamortización que tuvo en los Pedroches, la venta de
de las tierras de la Iglesia y del Estado, porque fue muy negativa en general para los habitantes de los Pedroches, porque privó a muchos arrendatarios de un aprovechamiento fundamental para su sustento, que era la tierra, ¿no? Al vender las tierras y quedárselas los ricos, pues los arrendatarios no podían, pasaron a ser directamente asalariados o jornaleros, ¿no? En 1868 la revolución que tuvo lugar en España con el destierro de Isabel II, a nivel político, no hubo prácticamente ningún cambio en los Pedroches. Se sustituyó un partido por otro, aunque hay enfrentamientos en Villanueva de Córdoba, algo en Dos Torres y nada en Pozo Blanco. Hay un malestar social porque además coincide con una época de malas cosechas y un alto paro. Díaz del Moral, que es la Biblia del movimiento obrero, además cordobés, ¿no? También habla de una vaga corriente socialista, de pobres contra ricos, que empieza a vislumbrarse ya en la comarca algo de influencia, sobre todo del socialismo, ¿no? En Pozo Blanco y en otras villas hay una manifestación multitudinaria, eso, en 1868, por después de la Revolución, en la que se exige el reparto de la dehesa de la Jara, que había sido desamortizada. Evidentemente no se hizo el reparto de la Jara y lo que sí hubo fue una represión brutal por parte de la Guardia Civil, ¿no? Nos vamos a otra fecha que es también muy significativa, como es 1873, la Primera República. Con la proclamación de la Primera República, que ahora ha hecho 150 años, hay agitaciones en Villanueva de Córdoba, en Dos Torres, en Pozo Blanco no se nota nada, no hay ningún cambio significativo. Pero sí, por ejemplo, como he dicho, en Dos Torres y en Villanueva de Córdoba hay intentos de repartir las dehesas boyadas entre los campesinos. Eso es siempre la histórica lucha de los campesinos, ¿no? El reparto de tierras, ¿no? En Pozo Blanco también, al final, el 13 de abril, una masa de campesinos de diversas villas piden el reparto de las Jaras y también el reparto de la finca de los ricos. Se produce un elevado altercado, represión por parte de la Guardia Civil y evidentemente no se consigue nada. Es la primera vez que por estas tierras se oye decir lo de la tierra para el que la trabaja. Tras el golpe de Estado de Pavía, que da al traste con la República, la Primera República, vuelta a la normalidad. No se produce ya ninguna revuelta de campesinos en lo que queda de siglo. Tan solo tenemos una noticia de la Sociedad Alianza de Tejedores de Pozo Blanco en 1896 que intentan unificar el gremio de fabricantes. Pasando a 1903, repito, voy a ir rápido porque si no nos llegaría tarde. En 1903 hay agitación campesina en la campiña, en los Pedroches no, donde solo, vuelvo otra vez a la Alianza de Tejedores de Pozo Blanco, se manifiesta. Y hay un malestar por la implantación de maquinaria. Eso es una cosa que el ludismo, no sé si lo conocéis, era la lucha de los obreros contra las máquinas, porque claro, la maquinaria quita la puestos de trabajo. Entonces aquí no hay luditas en Pozo Blanco, pero la Alianza de Tejedores sí se queja de la implantación de maquinaria, sobre todo en la industria textil, que es la primera que empieza a introducir maquinaria. En 1905 hay una gravísima sequía con alza de precios y hambre. Hay una revuelta en la campiña bastante grande, en los Pedroches solo Benalcázar y Dos Torres. Lo que hace el gobierno, como en estos casos, es aumentar las obras públicas, que es donde da vía libre para que contratar jornaleros que varíen la escasez, ¿no? La pregunta de los historiadores en esta época, cuando hablamos de estas primeras movilizaciones, es de si son movilizaciones campesinas o son protestas populares. Depende. Antonio María Calero, otro gran historiador pozalbense, de hecho, que ha estudiado el movimiento obrero, distingue las dos cosas: la crisis política o de subsistencia y la organizada a largo plazo. Para Gabriel de Consuegra, otro historiador pozalbense, hay una especie en estos primeros años del siglo XX, de un preanarquismo o socialismo indígena. También Díaz del Moral opina lo mismo, que hay cierto acento socialista. Otros historiadores, sin embargo, dicen que hay, que son protestas que surgen espontáneamente, que no hay huidas, no hay organización. Está en mantillas todavía el movimiento obrero, y de hecho no estará organizado hasta el trienio bolchevique
aquí en el norte de la provincia, ¿no? También se preguntan los historiadores de esta época, cuando hablan de movimiento obrero, por qué no calan aquí en Los Pedroches las ideas anarquistas y socialistas como sí lo hacen en estos primeros años del siglo XX en la campiña o en otras zonas más movilizadas como el Guayato. Por el tema de las minas, los mineros siempre han estado mucho más organizados que otro tipo de trabajadores. Se preguntan por qué, ¿no? La primera de las respuestas sería, que nos da Díaz del Moral, son las condiciones del obrero. Las condiciones del obrero de Los Pedroches generalmente están dispersos en cortijos y en caseríos y poco comunicados, unos con otros. La segunda serían los niveles culturales, que es bajísimo en Los Pedroches. Los índices de lectura en Los Pedroches son los más bajos de la provincia con diferencia en estos años. Y además, los índices de lectura mínimos y la poca prensa que hay, pues es prensa conservadora, bueno, ultraconservadora. Lo podemos hablar luego más adelante, hablando del Cronista del Valle, es un periódico ultracatólico con mucha referencia, mucha tradición en Pozolanco, pero te encuentras en esta época artículos defendiendo a Mussolini o pidiendo un Mussolini para España, ¿no? Para que veamos el nivel, ¿no? Exactamente, que fue loco Primo de Rivera, vaya. Otra de las causas de que no entraran las ideas anarquistas y socialistas al principio es evidentemente la influencia de la Iglesia. Los círculos católicos obreros son acérrimos contrarios al socialismo y al anarquismo. Y ya sabemos que la Iglesia en Los Pedroches tenía y tiene mucha influencia. Otra es la tradición revolucionaria, que en Los Pedroches no ha existido. Otra, la falta de organización. Y otra, que me voy a extender un poquito más, es la realidad laboral de Los Pedroches. Es diferente al resto de la provincia. Paradójicamente, el paro en esta época, vuelvo a decir, principio del siglo XX, es menor en Los Pedroches que en el resto de la provincia. ¿Por qué? Porque después de desamortizarse los bienes de propio y venderlos al mejor postor, pues empezaron las tareas de desmontar el monte. Las tareas de desmontado se realizaron entre 1875 y 1930, alcanzando su punto más alto hacia 1900. Los empleados fueron jornaleros tanto de la comarca, que vieron así aliviada su precaria situación económica, y otra gente venida de fuera, de Granada, de Almería, vino gente a desmontar el monte para salvar a los olivos a la comarca, ¿no? Todos ellos cobraban un salario por su trabajo, o bien recibían como compensación el derecho a cultivar durante algunos años el terreno desmontado por ellos. Es significativo que cuando hacia 1920 empiezan a escasear los desmontes, porque ya está prácticamente todo desmontado, la conflictividad campesina en Los Pedroches adquirió niveles igual que los de la campiña. O sea, al haber más trabajo, para un poco las protestas, lógicamente. También otra cosa que absorbió bastante mano de obra en la comarca fueron las obras del ferrocarril de Vía Estrecha, de Conquista de Peñarroya, que finalizaron en 1907. La inauguración del ferrocarril fue importante para Los Pedroches, no solo porque los productos ganaderos encontraron un camino más corto y rápido ese día, sino porque también, gracias a él, la comarca quedó conectada con Madrid, porque en Puerto Llano enlazada con el ferrocarril de Vía Ancha Madrid-Badajoz, lo que representaba una dieta importantísima al secular aislamiento geográfico, ¿no? El ferrocarril no solo viajaba ganado y productos, también viajaban ideas, ¿no? Fueron muy importantes a la hora de abrir un poco la comarca al resto de la provincia. Seguimos avanzando. En 1909, en la Semana Trágica de Barcelona, que Miguel Ángel se ha referido a ella, cuando empezó la guerra de Marruecos, esta Semana Trágica vino a reactivar un poco el adormecido movimiento obrero en Córdoba, tanto el socialista como el anarquista. En Villanueva de Córdoba, el ascenso republicano en las generales de 1909 dio a luz a una generación nueva campesina y obrera que tendrá gran importancia, sobre todo durante la Segunda República. Y aquí voy a también a parar un poco porque hay un par de cosas bastante interesantes, ¿no?
En Villanueva de Córdoba tuvo durante un tiempo bastante difusión las ideas extremistas de la RU, del Partido Republicano Radical, en esta primera década del siglo. Y que siguieron algunos jóvenes anticlericales de Villanueva de Córdoba, conocidos en el pueblo como los jóvenes de la porra, que con un garrote sembraban el pánico en las procesiones, en los rosarios de la Aurora y demás actos del clero. Esto, ahora no podemos llevar la mano a la cabeza, entonces mucho más, ¿no? Fue algo bastante significativo o que llamaba mucho la atención en aquella época, ¿no? También se dio en nuestra zona elementos de pistolerismo, en este caso de los obreros contra el patrón, también en Villanueva, lógicamente. En otoño de 1909 sufrió un atentado frustrado el gran latifundista de Villanueva, Baltasar Torrico. Dos jóvenes, Bartolomé Caballero Vaca y José Illesca, que habían sido despedidos por el hacendado, se introdujeron en la casa de este, ocultándose bajo su propia cama con una pistola. Al ser descubiertos, dispararon sin ocasionar daño y huyeron. Fueron identificados por el sombrero que olvidaron y sufrieron varios meses de cárcel en Pozolanco. Un año después, el clima de rencor y rebeldía de los campesinos motivó un nuevo atentado en Villanueva de Córdoba contra grandes propietarios, cuando el 21 de julio de 1914 un criado hirió de un tiro al latifundista de Villanueva, Francisco Aillón Herruzo, que a la sazón era el alcalde de la ciudad. Después, desgraciadamente, se suicidó el agresor, no pasó nada más. Nos vamos ya, y esto lo voy a tratar muy de pasada, a la época que es denominada la decadencia del movimiento obrero, 1914-1917, que coincide con la Primera Guerra Mundial, con parte de la Primera Guerra Mundial. Los efectos de la Primera Guerra, la crisis de subsistencia, el alza de los precios, hizo que la guerra favoreciera a los grandes industriales y a los propietarios agrarios y aumentó la desigualdad. Córdoba era una de las provincias del sur con los jornales más bajos. A pesar de esto, el movimiento obrero estaba bajo el mínimo. Siguiendo a Moreno Gómez, precisamente, nos cuenta cómo baja la afiliación de los principales sindicatos de la época. Los objetistas en toda la provincia eran 217 en 1915 y 120 al año siguiente. Igual descenso se daba en el Partido Socialista. De 588 afiliados en toda la provincia en 1915, se pasa en el año siguiente, en 1916, a 229 y a 153 en 1917. En cuanto a Villanueva de Córdoba, durante 1916 comenzó a fructificar el socialismo en la Sierra Cordobesa. El 14 de marzo entró en el gobierno civil el reglamento de las sociedades, profesiones y oficios varios de Villanueva, inequívocamente socialista. Un reglamento que reproducía con ligeras variantes también el sindicato del Centro Instructivo de Villanueva del Duque, que este era de carácter anarcosindicalista. Y entramos en lo que, vamos más rápido, en lo que llamamos la mayoría de edad del trienio del movimiento obrero, que es el trienio bolchevique, de 1918 a 1920. 4 factores son los que hacen que el movimiento obrero despegue en la provincia en esta época. Primero, la inflación y la carestía de la subsistencia, de los alimentos de primera necesidad. El descenso también de los salarios y del nivel de vida, la concienciación de la clase obrera, que poco a poco va tomando conciencia de clase, nunca mejor dicho, y luego, pues, lógicamente, el impacto de la Revolución Rusa, por eso se denomina el trienio bolchevique. En 1918 la prensa socialista en la comarca era casi inexistente, incluso en la provincia, no solo en los Pedroches, sino en toda la provincia, pero sí la anarcosindicalista, que fundaron algunas sociedades en Torrecampo, en Villanueva del Duque y en Dos Torres. Las reivindicaciones que pedían en esta época los centros obreros eran las que siempre ha pedido el movimiento obrero desde su inicio. Primero, la contratación a través de los centros obreros y no mediante contratos particulares entre obrero y patrono. El aumento de salarios que le permitiera salir de la miseria, junto con la reducción de la jornada de trabajo hasta las 8 horas. La abolición del destajo, que era una cosa siempre pedida por
por los campesinos sobre todo, y la preferencia de los obreros locales para la contratación laboral a la contratación con los forasteros. Eso todavía se sigue pidiendo en algunos pueblos, entonces el índice de paro era enorme, ¿no? Entonces era lógico que la gente pidiera que se contratara a la gente de su pueblo antes que otra de fuera. Y la solución del paro obrero a través de una bolsa de trabajo en los centros obreros, en riguroso orden de lista, para evitar que los patronos, como hacían habitualmente, boicotearan a los obreros más destacados en la lucha. Evidentemente, los capataces no querían tener un obrero conflictivo, entre comillas, trabajando. Entonces, para evitar esto, lo que se propone es eso, que se contraten los centros obreros por una lista de una bolsa de trabajo como la que se hacen hoy en día. Empieza a partir de esta época, a partir de 1918, comienzan a crearse sociedades obreras. 80 nuevas en 1918 en la provincia de Córdoba, entre ellas la Sociedad Obrera Gremial de Pozo Blanco, que es el germen de la futura UGT. Los socialistas intentan capitalizar el movimiento obrero, sociedades socialistas en Pozo Blanco, en El Viso, en Villanueva de Córdoba, que piden la jornada de 9 horas y el aumento de 2 reales de la jornada. Se suma a esta también la sección de pastores de Villanueva de Córdoba, que pedían un aumento de lo que aquí llamamos siempre jato. El jato o hato era el alimento que se llamaba el pastor a su chozo. Si no, hasta una semana sin poder venir al pueblo, pues los garbanzos, el bacalao, los ajos, todo eso, que lo tenía que pagar el patrón. En esta época hay una huelga en Villanueva de albañiles a la que se unen los pastores exigiendo eso, exigen lo mismo que los albañiles. Jornada de 9 horas y un aumento de 2 reales de jornada. El 10 de mayo de 1918, la plaza de Villanueva de Córdoba apareció abarrotada de huelguistas y en 2 días consiguen todo lo que se proponía. Se reforzó el centro obrero y tenía en aquella época más de 9.000 socios. Y llegamos al gran otoño huelguístico, que fue en 1918, ¿no? El 28 de octubre se crea la Unión de la Alianza Obrera Agrícola del Valle de los Pedroches, integrada por pueblos como Pozo Blanco, Villanueva, Torrecampo, Dos Torres, Añora, Pedroche, El Viso y El Guijo. Tras la primera huelga, solo quedó Villanueva. También se crea una federación cordobesa en la cuenca minera y otros sindicatos anarcosindicalistas en Villanueva del Duque. La crisis de parados que hay en esta época en Villanueva de Córdoba, en toda la comarca, quiero recordar que coincide con la llamada gripe, la epidemia de gripe española, 1918. La crisis de parados de Villanueva, que son despedidos por los patrones por reivindicaciones, consiguen que medie el alcalde de Villanueva y que los coloca en el cementerio, porque Villanueva de Córdoba creo que fue el pueblo del norte de la provincia que más muertes tuvo por la causa de la gripe española. No llegaron a las 100, pero anduvo cerca. Termina la Primera Guerra Mundial, con una coyuntura internacional para el obrero. Las juventudes socialistas se fundan en Villanueva de Córdoba, se funda la Casa del Pueblo. Y vamos a hablar de una huelga muy significativa que hubo en Villanueva en 1918. Que fue la huelga de los trabajadores de la aceituna. Esta huelga, la cual ha sido descrita por Díaz de Moral de esta forma: Villanueva de Córdoba huelga del 1 al 4 de diciembre y logra, como siempre, un triunfo rotundo, obligando a los patronos a la aceptación de todos los obreros parados. Los labradores y ganaderos se resistían a tratar, por ser forastero y no agricultor, con Juan Palomino, que dirigía la huelga. Era bastante habitual que líderes sindicales de la campiña subieran a la sierra para intentar quedar líderes también de opiniones aquí. Entonces, este Juan Palomino era de la comarca. Pero el centro obrero se impuso en este punto también. Las bases fueron firmadas por Palomino y Sánchez Gómez, que era el alcalde, era el otro líder de Villanueva, en nombre de los huelguistas. El día 6
creyeron estos que era escaso el jornal convenido para los parados y por librarse de otra huelga los patrones se abrieron a elevarlo hasta 5 pesetas diarias. Vemos como por primera vez que tengamos constancia la lucha de los obreros de Villanueva de Córdoba tiene su repercusión. Vamos a ir avanzando y no vamos a hablar de la época de la dictadura, aunque sí, en 1923 a 1930, como ha dicho Miguel Ángel, la dictadura de Primo de Rivera. En esta época el número de huelgas disminuyó y solo se produjo un aumento a final. La economía mejoró algo por la situación general europea, los felices años 20, lo mismo que las prestaciones sociales. En este intervalo del 1923 a 1930, en la UGT al principio colaboró con la dictadura, con lo cual la CNT estuvo perseguida, y igual que el Partido Comunista, ¿no? Hizo que se cerraran todos los centros, todas las casas de la CNT y del Partido Comunista, y sus líderes fueron perseguidos y encarcelados. Entonces, a partir de aquí, la UGT ya aprovechó su localidad para extender su influencia en el movimiento obrero de la provincia. Y nos vamos a centrar ahora en el año, en Pozo Blanco concretamente, y en el año que más huelga, que tengamos constancia, hubo, que fue en 1920, el último año del trienio bolchevique. Nos enteramos que finalizado el mes de marzo, nos enteramos de la propuesta de los obreros del ramo de la construcción para mejorar su salario, con la siguiente tarifa de jornada. Esto es lo que pedían. Maestros encargados de obra, 5 pesetas. Oficiales, 5 pesetas. Ayudantes, 4,50. Peones de primera, 4 pesetas. Peones de segunda, 3,75. Además, se especifica que pernoctando fuera de la población y trabajando 9 horas, aumentarán 1,25 los precios anteriores. Los canteros pedían 6 pesetas en la población y pernoctando fuera de ella, 1,25 de aumento. Recordamos que la jornada de 8 horas se había aprobado recientemente, como ha dicho Miguel Ángel, concretamente el 3 de abril de 1919, por el presidente del gobierno español, el conde de Romanones, ¿no? Se firmaba el decreto gracias a la presión de la huelga de los trabajadores de la Canadiense de Barcelona, y también se reconocía a los sindicatos la capacidad de negociación. Por cierto, los obreros de la construcción que pedían estos salarios que acabo de decir tuvieron que recurrir a la huelga, una huelga de 2 días, ya que los propietarios no accedieron a su propuesta, y tras una dura negociación consiguieron un 15% sobre los jornales propuestos. Peor iban las cosas, y aquí utilizamos como fuente el Cronista del Valle, el periódico que antes he citado, para las obreras, las que se llamaban obreras de la aguja, las mujeres que trabajaban para tiendas de ropa y fábricas de confección. Que según el periódico, vuelvo a repetir, trabajando 9 horas y media de jornada, ganan 2 y 3 reales diarios, por lo que el mismo periódico solicita a los señores patrones sastres elevar un poquito ese reducido jornal. Eso es el mes de marzo. En el mes de abril se van adhiriendo a la jornada de 8 horas a otros colectivos en Pozo Blanco, según se desprende de las noticias publicadas. Así lo hace el gremio de zapateros, que además suben 2 reales el sueldo de maestros y oficiales, y también la fábrica de harina San Rafael establece por fin ya la jornada de 8 horas. Esto viene a cuento porque el 1 de mayo, lo tenemos como tú bien has dicho el lunes, nos informa que la Sociedad Obrera Gremial, como he dicho, el germen de la UGT, ha organizado un festival de carácter benéfico en el Teatro Principal para recortar fondos. El festival fue un éxito con el patio de butacas abarrotado. Vamos a andar un poco, aprovechando esto, en la Sociedad Obrera Gremial, siguiendo a Moreno Valero, al anterior cronista de Pozo Blanco. Moreno Valero nos dice que esta sociedad fue constituida en 1902 y en Pozo Blanco. Y en julio de 1918 tenía 752 asociados, entre ellos 400 parados. Amparaba distintos gremios como labradores, carteros, albañiles, carpinteros, etc. Para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores se organizó una manifestación en Pozo Blanco el día 2, que partió de la sede social de la organización en la calle Real, pasando por las calles Jesús, Plaza de la Iglesia, Doctor Rodríguez Blanco, Riquillo, Fuente, la actual San Juan Bosco, Obispo Pozuelo, Pedraja, Pozo Cadena, la actual Ramón y Cajal, San Sebastián, Romo, León Herrero y Ayuntamiento, a la llegada
de la manifestación al ayuntamiento se hizo entrega de un escrito a la alcaldía, a la corporación, con las aspiraciones de la clase trabajadora y quedó disuelta la misma. Nos vamos al mes de mayo. En la primera quincena de mayo los campos han comenzado a secarse, por tanto la siega de la cebada ya es un hecho en algunos sitios. El trigo se ve adelantado por la falta de lluvia y según apunta el periódico, los garbanzos se presentaron muy buenos, pero la falta de lluvia los han empeorado. Por lo demás, el olivar o todos los cultivos esenciales para la mano de obra de la comarca se mostraban en plena floración y con buen aspecto. Viene esta cuenta porque estos días se reúne la Junta Mixta de Patrones y Obreros por orden del Gobernador Civil para abordar los precios y las condiciones de los trabajos de la recolección, que también daban mucha mano de obra, la recolección del trigo, de la cebada, de los garbanzos y demás alimentos. Acordándose, para la siega, pernoctando en población, se pagaba 7 pesetas, pernoctando fuera, 7 pesetas y 50 céntimos para los obreros agrícolas, dándose preferencia a los trabajadores de esta población. Para finalizar el mes de mayo nos encontramos con el desolador panorama en el que se encuentran muchos obreros de la localidad. Agotado el presupuesto municipal para obras públicas de reparación y conservación de calles, que empleaban muchos de ellos temporalmente, como hemos dicho, y igual que sigue haciéndolo hoy en día, y con las operaciones agrícolas en suspenso por la sequía, más de 400 obreros en Pozo Blanco sufren las consecuencias del paro forzoso, algo muy habitual no solo en Pozo Blanco, sino en toda la comarca y en toda Andalucía. En Pozo Blanco, la denominada crisis obrera, que es así como se refieren los políticos en esa época, sigue estando presente. Y son muchos los braceros en paro, unos 100, según el cronista. Se publican las bases de trabajo que nos ofrecen una panorámica de los sueldos de los trabajadores de la localidad. Así nos enteramos que, por ejemplo, en el tema de la encina y olivos, los taladores y variadores cobran 5,50 pesetas. Estamos hablando de sueldos que solo cobran el día que trabajan. El día que no trabajan no se cobran, lógicamente. Leñadores y resacadores 5,25.